la segunda declinación es algo más compleja que la primera, un solo cuadro, una sola tabla, pues encontramos tres tipos que clasificamos según su enunciado. Ya dijimos cuando estudiamos todo esto de las 5 declinaciones, el enunciado, cómo se usa el enunciado para reconocer a qué declinación pertenece cada sustantivo. Y entonces decíamos, por ejemplo, rosa, rosae. Pues ae, genitivo en ae, eso quiere decir que es de la primera. Luego decíamos, por ejemplo, dominus, domini. Pues domini, como termina en i, ese genitivo solo es de la segunda, ¿vale? Pero luego, o sea, porque esto todos son en i, ¿no? Nominativo us, nominativo nominativo pero genitivo i, genitivo i, genitivo i, ¿no? Entonces, por ejemplo, dominus, domini. Luego veremos, por ejemplo, puer, pueri. Y luego veremos, por ejemplo, bellum, belli. ¿Vale? Entonces, siempre genitivo en i, por tanto, el genitivo nos está diciendo que es de la segunda declinación, pero luego, dentro de la segunda declinación, tenemos tres tipos. Y ahora, para saber a qué tipo pertenece, pues vemos el nominativo, us, ¿vale? Realmente vamos a ver que son todos prácticamente iguales entre sí, aunque con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, empezamos con el primero, probablemente el más frecuente, que es el que tiene el nominativo en us. Por ejemplo, dominus, domini, ¿vale? La mayoría son de género masculino, es decir, prácticamente todos. Hay una excepción. Los nombres de plantas son femeninos, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, pinus alta est. Esto significa que el pino es alto, ¿vale? Y vemos que en español es el pino, pero en latín no. En latín sería la pina, o latino. ¿Por qué lo sabemos? Porque el adjetivo está en femenino, ¿vale? Si fuera masculino sería pinus altus, pero no, como el adjetivo está en femenino, esto lo vamos a explicar precisamente en la siguiente clase, ¿no? La concordancia de los adjetivos con los sustantivos, ¿no? Pero ya lo vamos adelantando. Si esto es alta, esto quiere decir que es femenino, ¿vale? Entonces, pinus alta est. Entonces, los nombres de plantas, por ejemplo, pinus pini, es femenino, aunque parezca masculino, ¿vale? Así como los sustantivos, aquí tres sustantivos aislados, ¿vale? Que son excepciones. Humus, eso lo sabemos de clases de biología, ¿no? El suelo, la tierra. Albus, esto pues no sale casi nunca, albus, que significa vientre, y colus, que sale todavía menos, rueca, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la tabla, esto por supuesto lo que tenemos que hacer es aprenderla de memoria y no hay más historia, ¿no? Entonces, dominus, domine, dominum, vemos aquí que sí que tenemos esto en común con la primera, ¿no? Que la primera terminaba el acusativo singular en m, pues aquí también, dominum, ¿no? En m. Domini, domino, domino. Y luego, domini, domini, dominos, dominorum, dominorum, con el acento aquí porque es larga, ¿no? La penúltima, dominis, dominis. ¿Vale? Entonces, vemos que, por cierto, que el dativo y el ablativo es igual que en la primera. Por tanto, en este caso concreto, que la raíz es la misma, pues no sabemos, si no es por el contexto, si dominis se refiere a el señor o la señora, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa aquí, como decimos, esto simplemente nos lo aprendemos de memoria y de forma parecida a lo que pasaba en la primera, tenemos, por ejemplo, domino, domino. Tenemos que con la misma terminación puede ser dos casos. Dominis, dominis, con la misma terminación puede ser dos casos. Domini, 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 con la misma terminación puede ser tres casos, ¿no? Entonces, por eso luego cuando veamos la traducción, el análisis morfosintáctico, sobre todo el morfológico, vamos a ver que tenemos que escribir, por ejemplo, estos tres casos y luego en el análisis sintáctico tenemos que elegir cuál caso es en ese contexto preciso, ¿no? Bien. Luego, tenemos connominativo en er. Este es el grupo menos frecuente, ¿vale? Este grupo solo se diferencia del primero en el nominativo y el vocativo del singular, que terminan ambos en er, ¿vale? Por eso es el grupo en er. En este grupo son todos, sin excepción, de género masculino, ¿no? Entonces, puer, por ejemplo, el niño, lógicamente, de aquí viene pueril, puerilidad, no sé si eso se dice en español, ¿no? Pero pueril, ¿no? Algo que es propio de niños. Bien, pues tenemos aquí, y vemos que, lo vamos a poner que quepa todo, y vemos que un i, o,
os, orum, is. Os, orum, is. Vemos que todo excepto el nominativo y el vocativo es igual, ¿vale? Entonces aquí tenemos puer. Y lo que vemos además es que realmente el nominativo y el vocativo simplemente no tienen desinencia, ¿vale? No tienen terminación, ¿vale? Vemos que siempre la terminación es lo que está subrayado, ¿no? Pero aquí no hay nada subrayado, eso es simplemente porque no tienen desinencia, ¿vale? Así es, y ya está. Aunque se podría considerar una subcategoría aparte, metemos aquí el sustantivo wiri, varón, ¿no? De ahí viene virilidad, ¿vale? Que probablemente, por eso antes he dicho puerilidad, no puerilidad creo que no, pero pueril sí. Y luego virilidad, ¿sí? ¿No? Lo propio del varón, lo propio del hombre, macho, ¿no? Y sus compuestos, pues dum wiri, triumviri, ¿no? Los triunviros, ¿no? Por ejemplo, César, Pompeyo, Craso, ¿no? Lépido, Marco Antonio, Augusto, ¿no? Los triunviratos, los famosos triunviratos. En fin, eso que os lo expliquen en clase de historia. Entonces vemos que es lo mismo, esto es siempre masculino, esto casi siempre masculino, la única diferencia es esto, ¿bien? Y luego aquí, como digo, es lo mismo, el razonamiento es lo mismo, simplemente que es huir, en vez de es ir, ¿no? Huir, y ya luego wirum, wiri, wiro, etcétera, ¿no? Bien. Y ya para terminar, con nominativo en Esto es importante, ¿vale? La diferencia principalmente entre el nominativo en us y el nominativo en Estos sustantivos son siempre de género neutro, ¿vale? Es la marca de neutro. Habíamos dicho us prácticamente siempre masculino, siempre, absolutamente siempre, neutro. Y se caracterizan porque el nominativo, vocativo y acusativo son iguales en singular, por un lado, y en plural, a, por otro lado. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí bellum, esto es la guerra, ¿vale? De ahí viene bélico, belicoso, beligerante, todo eso, ¿no? Y luego el plural a, bella, ¿no? Que parece otra cosa y además un poco contradictorio, ¿no? Las guerras no son bellas, pero casualidades de la vida, ¿no? Que parece una cosa que es la contraria, ¿no? Bien, entonces, como digo, esto igual entre sí, esto igual entre sí, a. Y luego, algo importante es que la marca típica a, ¿no? En el plural, que se va a repetir también en la tercera declinación, en los neutros de la tercera declinación, la desinencia del nominativo, vocativo y acusativo plural también va a ser a, y que no debemos confundir esto, cuidado, porque aquí seguro que me vais a preguntar en los comentarios, ¿cómo sé que, por ejemplo, pues yo qué sé, que si nos sale, por ejemplo, en una traducción, bella, ¿cómo sé que esto es nominativo, vocativo, acusativo, plural neutro de bellum, belli, y no es, por ejemplo, nominativo, vocativo, ablativo, singular de bella, bellae? ¿Cómo sé que esta forma que termina en a, que como vemos aquí puede ser de estos casos, pero también podría ser nominativo, vocativo, ablativo, singular de la primera, la a, ¿no? Y por tanto sería de un supuesto sustantivo, por tanto no, ¿vale? Supuesto sustantivo bella. ¿Cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos, ¿vale? La única forma de saberlo es sabiéndolo, ¿vale? Es que es así, ¿vale? No hay más historia. Entonces, aparte de todo eso, lo que tenemos aquí es los demás casos, genitivo, dativo y ablativo, es igual que lo que ya hemos visto arriba, ¿no? Entonces, esto no hay que aprenderlo porque es igual que lo que ya hemos visto. Y luego, como vemos, realmente esto y esto realmente es el acusativo que se va hacia arriba, ¿no? Y luego aquí, a. Bueno, pues ya está.